Compañeros, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Por favor, vayan a pasar lista a la plataforma. Pasen lista, por favor, y nos comenzamos en un minutito más en lo que se unen los demás compañeros, por favor. Muy bien, compañeros. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Espero que ya todos hayan pasado lista. Recuerden que tienen que pasar lista en la plataforma, ¿verdad? Entonces, si ya lo hicieron, ok. ¿Quedó algo de tarea? No, profe. Ok. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación, ¿verdad? Para seguir viendo los temas que tenemos en nuestro temario. Les voy a compartir mi presentación. Espero que ya tengan en su pantalla mi presentación. Coméntenme, por favor. Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias. Bien. Normalmente la ley hace alusión, ¿verdad?, a dos tipos de personas: la persona moral y la persona física. La persona física, ¿verdad?, pues obviamente tiene, cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad jurídica ya definida, porque obviamente pues somos personas físicas, ¿verdad? Y nosotros tenemos nuestra identificación, podemos nosotros ejercer nuestra personalidad jurídica en el momento que nosotros querramos, ¿verdad? Con nuestra identificación, nuestra acta de nacimiento, que es la que nos da la personalidad jurídica, donde viene nuestro nombre. En cambio, la persona moral no. La persona moral por sí sola no tiene personalidad jurídica, ¿verdad? Se la da un, se la da una persona física que por medio de ella actúa, ¿verdad? Entonces, el apoderado legal es el que tiene ese poder para poder representar a la persona moral. En el artículo número 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la ley nos dice, ¿verdad?, que cuando en esta ley se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México. Entonces les comentaba yo,
una entidad, una empresa, ¿verdad? Por sí sola, ¿verdad? Su personalidad jurídica está representada por por un poder, por un poder que es expedido por un notario público y que ejerce aquella persona, ¿verdad? Que normalmente lo designan los socios de la persona moral. Y entonces esta persona, ¿verdad? Representa, representa a la institución ante cualquier otra, ante cualquier autoridad, ya sea este, legal o económica. Y entonces las personas morales son representadas generalmente por una persona física, ¿verdad? Y entonces las personas morales, ¿verdad? Para la ley del impuesto sobre la renta son absolutamente todas las sociedades mercantiles. Aquí nosotros es importante, yo me imagino que ustedes ya vieron en alguna otra materia lo que es la sociedad mercantil. ¿Sí ya lo vieron, compañeros? Sí, profe. Ok, entonces antes de que se nos olvide, de favor de tarea me van a traer cuáles son las personas, las sociedades mercantiles que existen y cuál es cada una de ellas. Por favor, anótenle. ¿Me puede repetir, profe, por favor? ¿Cuáles son las sociedades mercantiles y en qué consiste cada una de ellas? Esto lo pueden encontrar en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Nada más para saber qué son, ¿verdad? ¿Qué son las sociedades mercantiles? Bien, ok. Vamos a ver ahora lo que son los intereses. El artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice, para los efectos de esta ley, se consideran intereses cualquiera que sea el nombre con que se les designe a los rendimientos de créditos de cualquier clase. Se entiende que entre otros son intereses los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios, los premios de reportos o de préstamos de valores, el monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos, el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas. La ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que efecto expirar el Servicio de Administración Tributaria. Fíjense, muy importante, todo aquello que, que te dé una ganancia por algún préstamo o movimiento de dinero, se considera interés. Y este interés, obviamente, paga impuestos sobre la renta, ¿verdad? Independientemente del nombre con el que se le llame, porque hay algunas empresas que para que no se considere interés le ponen otro nombre, ¿verdad? Entonces aquí no importa con el nombre que se le designe a la parte que deba uno de pagar de más por el otorgamiento de algún préstamo. El más común son los bancos, ¿verdad? Los préstamos que te otorgan los bancos. Obviamente ese préstamo genera un interés y ese interés, pues bueno, ¿verdad? Deberá de pagar el impuesto sobre la renta. En las operaciones de factoraje financiero se considera interés la ganancia derivada
de los derechos de crédito adquiridos por empresas de factoraje financiero y sociedades financieras de objeto múltiple. Bueno, antes de continuar, ¿verdad? Quiero comentarles, ¿saben ustedes lo que es factoraje financiero? Coméntenme, por favor. Yo no, profe. Bien, factoraje financiero es una operación de crédito, ¿verdad? Que consiste en vender nuestras cuentas por cobrar, ¿verdad? Una persona moral, una empresa, ¿verdad? Si necesita financiamiento y no tiene, y tiene sus cuentas por cobrar, lo que hace es que acude a una empresa de factoraje financiero y le vende las cuentas por cobrar, ¿verdad? Obviamente, la empresa de factoraje financiero lo que hace es que te las compra con un descuento. En algunos otros, autores le llaman descuento de documentos. Su nombre legal ya establecido en la ley del impuesto sobre la renta es factoraje financiero. Es cuando una empresa le vende sus cuentas por cobrar a una empresa de factoraje financiero, ¿verdad? O a una institución de crédito. Entonces, vamos a suponer, yo soy una empresa que, que, que tengo cuentas por cobrar, pero que no tengo efectivo, ¿verdad? Necesito dinero para mi financiamiento y mis cuentas por cobrar las tengo, vamos a suponer, a 30 días. Entonces yo me acerco a una empresa de factoraje financiero y le digo, ¿verdad? Tengo cuentas por cobrar a 30 días, por decir una cantidad, por 100,000 pesos. Y entonces la empresa de factoraje financiero, pues obviamente me pone algunos requisitos, ¿verdad? Los cuales yo cumplo sin ningún problema, ¿verdad? Y esos son más o menos que las empresas que me deben a mí sean empresas seguras de pago, que normalmente sean buenos sujetos de crédito, ¿verdad? Que paguen en tiempo, que paguen en la fecha de la terminación de la deuda. Y entonces estas empresas, ¿verdad? Si son confiables y todo esto, la empresa de factoraje financiero me acepta, ¿verdad? Me compra mis cuentas por cobrar, pero me dice, de las compro con un descuento, por ejemplo, del 10%. Entonces, esta empresa, en lugar de, de pagarme el 100% de mis cuentas por cobrar, me paga el 90%. Y obviamente me cobra una comisión, porque la comisión es por anticiparme el dinero de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces, esa diferencia, ese 10% que me cobró o que no me pagó la empresa de factoraje financiero, bueno, se le considera interés, ¿verdad? Es lo que me cobra de intereses por prestarme o por darme el dinero antes de que se venza la cuenta por cobrar. Y entonces, la empresa de las cuentas por cobrar, le vende las cuentas por cobrar, recibe el dinero, ¿verdad? Y por esa diferencia, la empresa de factoraje financiero le emite una factura, le emite un CFDI, ¿verdad? Por el 10% restante, para que él lo pueda hacer deducible como gasto. Y entonces, la empresa de factoraje financiero tiene a que acumular ese 10% este, como ingreso. Así, una lo acumula como ingreso y la otra lo deduce como interés, ¿verdad? Y entonces esa parte de interés pues va a tener que pagar impuestos, ¿verdad? ¿Sí se entendió más o menos, compañeros? Sí, profe. Muy bien. Profe, no está compartiendo pantalla, ¿eh? No, ahorita no. Ah, ok. Ahorita ya voy a empezar a compartir. Les pido de favor que cualquier duda, de favor pregunten, ¿verdad? Luego coméntenme para que no tengamos problemas. Bien, entonces como ya sabemos qué son las empresas de factoraje financiero,
Dice, en los contratos de arrendamiento financiero se considera interés la diferencia entre el total de pagos y el monto original de la inversión. El arrendamiento financiero es, por ejemplo, cuando se compra un automóvil. Cuando compramos un automóvil a plazo, este tipo de arrendamiento financiero normalmente nos cobran, pues obviamente un poco más del carro, ¿verdad? Nos van cobrando mes con mes una cantidad, y un porcentaje adicional, que en este caso, ¿verdad? Vendría siendo el interés, ¿verdad? El interés que nos cobra, por ejemplo, la agencia de automóviles en vendernos el automóvil. Pero también puede haber arrendamiento financiero por otro tipo de empresas, que por ejemplo serían las empresas que dan en arrendamiento financiero maquinaria, mobiliario, ¿verdad? Todo tipo de implementos para la empresa, pues también se pueden adquirir en arrendamiento financiero, ¿verdad? Entonces el arrendamiento financiero es un contrato, ¿verdad? Entre dos personas mediante la cual una le otorga el uso o goce de bienes, ¿verdad? A cambio de una mensualidad y obviamente pues se supone que se lo renta, ¿verdad? Y al final del contrato puede ser, vendido a la persona que se le rentó por una cantidad muy baja, ¿verdad? Porque ya lo tuvo en arrendamiento por mucho tiempo. Bien, dice, la cesión de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles se considerará como una operación de financiamiento. La cantidad que se obtenga por la cesión se tratará como préstamo, debiendo acumularse las rentas devengadas conforme al contrato, aun cuando éstas se cobren por el adquiriente de los derechos. La contraprestación pagada por la cesión se tratará como crédito o deuda, según sea el caso, y la diferencia con las rentas tendrá tratamiento de interés. Bien, aquí hay algo muy, muy curioso que se está llevando a cabo, ¿verdad? En los últimos años se ha llevado a cabo por los contribuyentes. Ustedes se van a preguntar, ¿cómo que la cesión de derechos sobre ingresos, ¿verdad? Bueno, en las operaciones que realizan los contribuyentes, la Secretaría de Hacienda ha detectado que, por ejemplo, hacen contratos de arrendamiento entre empresas y la gran mayoría lo ha hecho entre empresas del mismo grupo, ¿verdad? Hay un grupo empresarial y entre ellos pues se rentan, ¿verdad? Se rentan los inmuebles, la maquinaria, el mobiliario, el equipo de transporte, etcétera. Y entonces, ¿verdad? Si una empresa le debe a otra arrendamientos, en operaciones, dependiendo de la situación de la empresa, pues muchas veces se perdonan, ¿verdad? Esos ingresos. Dice, bueno, ya no me pagues, ¿verdad? No me pagues la renta de tal inmueble. Te lo cedo como cesión de derechos, ¿verdad? Entonces, se ha encontrado que hay muchas operaciones de este tipo. Por eso la Secretaría de Hacienda pues reacciona, ¿verdad? Y dice, bueno, si tú le vas a ceder los derechos de los ingresos por el uso goce temporal de inmuebles, se considerará como una operación de financiamiento. Es como si te prestara yo el dinero, ¿verdad? Como si tú no tuvieras dinero y ok, te lo presto. Y la cantidad que se obtenga por la cesión será un préstamo, debiendo acumularse las rentas devengadas conforme al contrato, aun cuando éstas se cobren por el adquiriente de los derechos. Dice, la contraprestación pagada por la cesión se tratará como crédito o deuda, según sea el caso, y la diferencia con las rentas tendrá el tratamiento de interés, ¿verdad? Entonces, ok, si no te vas a pagar, si no se van a pagar las rentas, se va a considerar como si le hubieras hecho un préstamo, ¿verdad? Y las rentas que se tienen que pagar
o que no le pagaste va a ser considerado como interés. De todos modos, ¿verdad? Tendrá que pagar impuestos sobre el arrendamiento de esos inmuebles, inclusive, ¿verdad? Cuando sea este, casa habitación. Ustedes saben que la casa habitación, pues bueno, ¿verdad? No tiene, no tiene efectos para el impuesto sobre la renta e inclusive para el IVA. En el caso de que se considere interés, bueno, tendrá que pagar impuestos sobre la renta. Bien, el importe del crédito o deuda generará el ajuste anual por inflación en los términos del capítulo 3 del título 2 de esta ley, el que será acumulable o deducible, según sea el caso, considerando para su cuantificación la tasa de descuento que se haya tomado para la cesión del derecho, el total de las rentas que abarca la cesión, el valor que se pague por dichas rentas y el plazo que se hubiera determinado en el contrato en los términos que establezca el reglamento de esta ley. Fíjense, a lo mejor ustedes no lo han escuchado, ¿verdad? Pero más adelantito, en la parte de los ingresos, vamos a tomar el tema del ajuste anual por inflación, ¿verdad? Vamos a ver a qué se refiere el ajuste anual por inflación, cómo se determina, ¿verdad? El ajuste anual por inflación y cómo puede ser que sea acumulable o deducible. Este ajuste anual por inflación, la Secretaría de Hacienda, hagan de cuenta que, como dicen por ahí, ¿verdad? De los magos, se lo sacó de la manga. Porque puede ser que este ajuste anual por inflación sea acumulable y tendrás que pagar impuesto, ¿verdad? O que sea deducible y te lo puedas restar, ¿verdad? Para que pagues menos impuesto. Generalmente todas las empresas sale a pagar acumulable, ¿verdad? Sale acumulable y tendrá que pagar impuesto. ¿Por qué razón? Bueno, el ajuste anual por inflación es un, ¿cómo les diré? Es pues un ingreso que se determina por el aumento real de las deudas de la empresa. En este punto, este concepto de ajuste anual por inflación, ¿verdad? Si sale acumulable, no tenemos ninguna entrada de dinero, no vendemos nada, no hay ninguna forma en la que pues puedas tener una venta o un beneficio. Este término, les vuelvo a comentar, se lo inventó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Siempre y cuando tus deudas aumenten. Si tus deudas de tu empresa aumentan, el ajuste anual por inflación sale acumulable. Si las deudas de tu empresa disminuyen, sale deducible. Entonces, normalmente las deudas de las empresas generalmente siempre tiene deudas y siempre se incrementan. Entonces, este cálculo que se hace es sobre las deudas. Más adelantito ustedes les decía yo, lo vamos a ver y lo vamos a determinar, ¿verdad? Para qué, digo, perdón, qué se considera deuda y qué se considera crédito para la ley. Y obviamente, pues vamos a hacer cálculos para determinar este ajuste anual por inflación. Entonces, si ya tienes tú una cesión de derechos del arrendamiento y lo consideras interés, bueno, ¿verdad? Tendrá que considerarse para la cuantificación de este ajuste anual por inflación. Y les decía yo, si son rentas que no se han pagado, pues va a ser deuda, ¿verdad? Y obviamente tendrá que ser acumulable. A lo mejor ahorita ustedes van a decir, uy, no sé ni de qué está hablando. Ok, es lógico porque a lo mejor no han escuchado este término, ¿verdad? El ajuste anual por inflación. Pero les decía yo, la siguiente clase o la siguiente vamos a hablar de los ingresos.
Y entonces ahí vendrá este término del ajuste anual por inflación. También si alguien quisiera en un momento determinado saber qué es el ajuste anual por inflación, bueno, yo les recomiendo verificar la ley en el artículo 41, 42, del 41 al 44, y ahí viene, ¿verdad? Lo que es, cómo la ley lo considera y cómo se calcula. Bien, cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, inclusive mediante el uso de unidades de inversión, se considerará el ajuste como parte del interés, ¿verdad? O sea, todas las cantidades que sean diferentes al crédito o al importe de la operación, ¿verdad? Lo se tiene que considerar como interés. Por ejemplo, si aquí de este párrafo nos habla de si en el caso de que tengamos que actualizar, nosotros en la clase anterior vimos cómo se determina el ajuste, ¿verdad? Cómo nos determinamos el ajuste de las cantidades y la actualización. Bueno, si nosotros lo ajustamos o lo actualizamos, la diferencia entre el importe del adeudo o del crédito y el importe total final se deberá de considerar como interés, ¿verdad? Y en este caso, tendrá que pagar impuestos sobre ese interés. Alguien de ustedes, la clase pasada me preguntó, maestro, y la Secretaría de Hacienda o el SAT no cobra interés. Este es el sustento legal, ¿verdad? El artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí es donde dice que si se ajustan mediante la aplicación de índices, que en este caso sería el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por factores o de cualquier otra forma, inclusive mediante el uso de unidades de inversión, que son las UDIs, se considerará el ajuste como parte del interés, ¿verdad? Entonces, ese incremento de los créditos o las deudas o cualquier operación, ¿verdad? La diferencia entre el importe inicial y final se va a considerar como interés. Bien, se dará el tratamiento de esta ley, que esta ley establece para los intereses a las ganancias o pérdidas cambiarias. También aquí les quiero comentar, es muy importante, ¿verdad? Más adelante también nosotros vamos a ver cuál es la utilidad o la pérdida en cambios. Si la empresa maneja dólares, ¿verdad? Lo que en un momento determinado se gane por el solo paso del tiempo, ¿verdad? Porque no sé si ustedes sepan, pero nuestra moneda día con día se deprecia, que quiere decir que pierde valor, ¿verdad? Que pierde valor ante el dólar. Y entonces, si yo tengo en mi cuenta dólares, ¿verdad? Obviamente día con día voy a tener una ganancia, en cambios o una ganancia cambiaria. Y entonces, este, esa ganancia o la pérdida, porque también puede ser pérdida, ¿verdad? Yo la tengo que tomar la ganancia como interés, como si fuera utilidad, y las pérdidas, pues como deducible, ¿verdad? Las puedo o las debo de tomar como deducibles. Por eso dice, ¿verdad?, que se le dará el tratamiento que esta ley establece para los intereses a las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas. Devengadas quiere decir que ya haya pasado el tiempo, ¿verdad? Que ya haya sido, ya haya tenido el tiempo establecido. Por ejemplo, devengado es cuando pasa el tiempo y ya se tiene que determinar. Vamos a suponer que yo tengo dólares en el mes de, por ejemplo, en diciembre. Yo tuve dólares en el mes de diciembre y al 31 de diciembre, pues el tiempo ya devengó, ¿verdad? Ya pasó. Entonces yo tengo que determinar al final de diciembre si los dólares que tengo, ¿verdad? Tuvieron ganancia o tuvieron pérdida.
A eso se le llama devengado, cuando ya el término, el tiempo ya pasó, que ya están, ya pueden ser exigibles, ya puede ser determinado. Entonces, por eso dice, ¿verdad? Devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y al interés mismo. La pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resultaría de considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana, establecido por el Banco de México, que al efecto se publique en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día en que sufra la pérdida. Bien, entonces aquí la Secretaría de Hacienda, el SAT, nos dice, si tú tienes dólares, ¿verdad? Y y tu pérdida, la pérdida que tú tuviste en tus dólares, porque puede ser que el dólar esté más alto o más bajo, ¿verdad? Por la fluctuación cambiaria. Entonces, si tú perdiste este valor de tus dólares, ¿verdad? No puede ser mayor al que establezca el dólar publicado en el Diario Oficial de la Federación. Quiero comentarles que en el Diario Oficial de la Federación, todos los días, excepto los días inhábiles, se publica el tipo de cambio legal que establece el Banco de México. Entonces, se debe de determinar con ese tipo de cambio, ¿verdad? El que establece el Diario Oficial de la Federación. Entonces se determina y tu pérdida no puede ser mayor a esa, ¿verdad? Por eso la gran mayoría de las empresas toma como tipo de cambio legal el que establece el Banco de México, ¿verdad? Todos los días lo determinan y obviamente se tiene que saber, ¿verdad? Cómo se determina este tipo de cambio. También más adelante vamos a determinar la utilidad o la pérdida en cambios, ¿verdad? No se preocupen, todo lo que estamos viendo lo vamos a hacer en ejercicios. Dice, se dará el tratamiento establecido en esta ley para los intereses a la ganancia proveniente de la enajenación de las acciones de los fondos de inversión en instrumentos de deuda a que se refiere la ley de fondos de inversión. Obviamente, esta es para los que manejan los afores, ¿verdad? Para las empresas que manejan los afores, por la diferencia o la ganancia que ellos tienen por invertir en fondos de inversión, los fondos de inversión, bueno, también estos, ¿verdad? Todo lo que ganen, en lo que inviertan y tengan ganancia, bueno, pues también se considera como interés. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, compañeros? Profe, Ah, por ejemplo, de la cesión de derechos de algún bien, este, bueno, ya que se cede el derecho de este bien, pues significa que ocurrió como una financiación, ¿no? Como un financiamiento, ¿verdad? Por ejemplo, una diapositiva que dice que la cesión de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles se sí, considerará como una operación de financiamiento, pero la parte que no entendí fue que la cantidad que se obtenga no, que debiendo acumularse las rentas devengadas conforme al contrato, aun cuando éstas se cobren por el adquirente de los derechos, sí, se dice que se considerará, que se va a considerar como un crédito, ¿verdad? sí. Sí, aquí, fíjate, es importante este punto, ¿verdad? Si, por ejemplo, les decía yo, normalmente este tipo de operaciones lo hacen entre empresas del mismo grupo. ¿Por qué? Ah, pues porque entre las empresas del mismo grupo no pierden, ¿verdad? Es bien complicado el que una empresa, o una persona física te perdone las rentas, por ejemplo, de las oficinas o del punto de venta. Es muy complicado, ¿verdad? Generalmente no pasa, pero entre empresas del mismo grupo sí sucede, ¿verdad? El que, ok, ¿verdad? Tú me debes, por ejemplo, rentas. Ah, bueno, pues te las cedo, ¿verdad? Te hago una cesión de derechos, no me las pagues.
pero esa cesión de derechos, ¿verdad? Evita que una empresa reciba los ingresos, ingresos son los que tienen que pagar impuesto. Entonces la ley dice, no, ¿verdad? Si tú tienes o vas a recibir ingresos por esa cantidad y no, y la vas a ceder lo vas a regalar, bueno, para eso lo vamos a considerar como interés, como si fuera una ganancia de un crédito o de un préstamo. Y entonces, esas rentas que no pagaste deberá considerarse como el interés de un préstamo. Y entonces los intereses también pagan impuesto, ¿verdad? Y entonces ya no puedes cederlas, ya no puedes evitar que te las paguen. Te las tienen que pagar y además tienen que pagar impuesto. ¿Sí me explicó? Sí, entonces, el interés sería para la persona bueno, para la persona a la que le cedieron el bien, ¿verdad? El interés se va a considerar para ambos, ¿verdad? La que tiene que pagar la renta, haz de cuenta que tiene que pagar intereses por un préstamo que recibió. Y la que es dueña del bien tendrá que cobrar esos intereses para él acumularlos como ingreso. Ya entendí. Y entonces el dueño del bien, él es el que dice, bueno, te lo cedo, no me los pagues. Ahí la ley dice, no, tendrás que pagarlos ahora como interés y tendrás que acumularlos como interés, ya no como rentas, sino como intereses. Y entonces, de todos modos, tendrás que pagar el impuesto sobre la renta por esos ingresos que, según tú, no querías cobrar, ¿verdad? Que los perdonaste, los cediste. Entonces Oh, ahora tendrás que cobrar, ¿verdad? Esos intereses. sí. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra duda, compañeros? ¿No? ¿Todo bien? Bien. De todos modos, cualquier duda, ustedes pueden consultar esta presentación en en la, este, en la plataforma que ya está ahí, o también pueden consultar la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y cualquier duda que tengan, anótenla de favor y me la preguntan. Si es cierto que son conceptos nuevos para ustedes y que en un momento determinado, bueno, pues ustedes van a decir, no, pues no lo sabemos, ¿verdad? Y a lo mejor ahorita no tenemos duda porque apenas los estamos conociendo. Pero poco a poco ustedes se van a dar cuenta que la ley del impuesto sobre la renta es muy especial y los usa, ¿verdad? Usa usted esos términos, como por ejemplo el que vimos de persona moral. El concepto de persona moral, no sabemos que son, pues, las empresas, ¿verdad? Las sociedades mercantiles. Pero en esencia, ¿verdad? Nosotros debemos sí de identificar, ¿verdad? Las que son personas morales, porque hay diferentes tipos de personas morales, ¿verdad? La persona moral normal es la que, realiza, este, operaciones con el público en general. Las personas morales con fines no lucrativos son aquellas que no obtienen ganancia. Y hay personas morales con fines no lucrativos que sí obtienen ganancia, ¿verdad? Por ejemplo, hay instituciones de gobierno. Las instituciones de gobierno no tienen ingresos, no están afectas al impuesto sobre la renta, pero hay algunas que sí. Por ejemplo, el seguro social. El seguro social, por ejemplo, si alguien va y no tiene seguro social, pues le cobran, ¿verdad? Le cobran una consulta como si fuera un hospital particular. Y entonces también tiene ingresos. Por ejemplo, la CFE también nos cobra a todos, nos cobra la luz y viene un recibo y en donde viene este, el IVA y determina impuesto sobre la renta, ¿verdad? El CEAPAL. Hay muchas instituciones de gobierno
que realizan actividades empresariales y que obtienen ingresos. Entonces, dependiendo de cuál sea la persona moral, es como la ley las clasifica. Entonces, ustedes no se preocupen. Aquí, cualquier concepto que se oiga medio raro, ¿verdad? Y no se los explique yo, pregúntenme para que de alguna manera lo podamos ver un poquito mejor, ¿verdad? Y que ustedes no tengan la duda o que pues puedan en un momento determinado comprender mejor la ley. Aquí recuerden que la ley normalmente pues está hecha para que no se entienda, ¿verdad? Está hecha por economistas. Y entonces, pues bueno, ¿verdad? Nosotros tratamos de que pues ustedes lo comprendan, de explicarles qué es lo que quiso decir el legislador cuando creó la ley, ¿verdad? Y entonces, cualquier duda que tengan, con confianza yo les pido que pregunten. Sí es cierto que tienen ustedes la ley para consultar, pero muchas veces pues tampoco la entendemos, ¿verdad? Entonces voy a continuar con mi presentación para ver ahora los elementos, ¿verdad? Los elementos de la ley del impuesto sobre la renta. Todas las leyes, todas las leyes deben de cumplir con ciertos elementos, ¿verdad? El sujeto, el objeto, la base, la tasa o tarifa y la época de pago. Todas las leyes tienen estos elementos. Entonces vamos a ver nosotros los elementos de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Como les decía yo, el sujeto, objeto base, tasa o tarifa y época de pago, ¿verdad? Bien, los sujetos del impuesto sobre la renta. Ya ven que en el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta dice, ¿verdad? Serán sujetos de la ley del impuesto sobre la renta las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen las siguientes, obtengan ingresos. Y entonces, aquí hay dos tipos de sujetos, ¿verdad? Dice, hay dos tipos de sujetos, los activos y los pasivos. Y esto, compañeros, no tiene nada que ver con el balance general de activos y pasivos, ¿verdad? Los pasivos son los que tienen a su cargo el pago del impuesto, mientras que los activos son los que tienen el derecho de percibirlos y administrarlos en su beneficio o en beneficio de otros entes. La Secretaría de Hacienda, ¿verdad?, dice que, que dentro de la relación jurídico-tributaria que existe entre el Estado y el contribuyente, ¿verdad?, se da esta parte de los sujetos, ¿verdad?, en donde existe un sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir que hay un sujeto pasivo? ¿Verdad? Dice, personas físicas o morales residentes en México respecto de todos sus ingresos, personas extranjeras con establecimiento permanente en México por los ingresos de ese establecimiento y residentes en el extranjero que generan algún ingreso en México, ¿verdad? Y ese ya lo vimos en clases anteriores. Pero bueno, esto va porque el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria es aquel que no hace nada, es muy pasivo, ¿verdad? Que está tranquilo, que lo único que tiene que hacer, su obligación de un sujeto pasivo es pagar, ¿verdad? Por eso dice, son los que tienen a su cargo el pago del impuesto. Entonces, para la ley del impuesto para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el sujeto pasivo es el contribuyente, es el que debe, el que tiene que pagar. Por eso le llama sujeto pasivo, ¿verdad? Y aquí lo importante de esto es que nosotros sepamos que en la relación jurídico-tributaria entre la Secretaría de Hacienda o el Estado y el contribuyente, a nosotros nos llaman sujeto pasivo, ¿verdad? Porque nosotros somos los que tenemos que pagar, los que tenemos que contribuir. ¿Con qué tenemos que contribuir? Con contribuciones. Por eso nos llaman el contribuyente, ¿verdad? Porque somos los que vamos a contribuir. Entonces, existe el sujeto pasivo que son
Pues todas las personas físicas y morales. Y que también existe un sujeto activo. El sujeto activo son los que tienen derecho a percibirlos y administrarlos en su beneficio o en beneficio de otros entes, que para este efecto, ¿verdad? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice que el sujeto activo es la Federación a través de su sistema de administración tributaria, o sea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y obviamente que nos lo cobran a través del SAT. Entonces, el sujeto activo es quien tiene derecho a recibirlo, ¿verdad? Porque ahora ya es un derecho, es una obligación para el SAT cobrarnos lo que debemos, ¿verdad? Por eso, en este caso, ¿verdad? Los sujetos de la ley del impuesto sobre la renta dicen que son dos, el que cobra y el que paga. Entonces, el que cobra es el Estado, es la Secretaría de Hacienda, y el que paga es el contribuyente, ¿verdad? Ya sea persona física o moral. ¿Sí se entendió, compañeros? Sí, maestro. A ver, coméntenme, por favor. 2, 3, prof. Bien, importante es que ustedes sepan, ¿verdad? Que dentro de esa relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Este, siempre, siempre y cuando, acuérdense, siempre y cuando nosotros caigamos en lo establecido en la ley, ¿verdad? Nosotros vamos a ser sujetos de la ley del impuesto sobre la renta siempre y cuando caigamos en el supuesto de la ley. Vamos a suponer, la ley del impuesto sobre la renta dice, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero se los voy a adelantar. Dice que el objeto de la ley es cuando se perciban los ingresos, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, vamos a suponer, yo trabajo y me pagan por nómina, ¿verdad? Entonces, yo en ese momento en el que comienzo una relación laboral, yo me hago sujeto de la ley. ¿Por qué? Porque voy a obtener ingresos y por esos ingresos tendré que pagar impuestos. Entonces ya me convierto en un sujeto de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Tendré que pagar impuesto sobre los ingresos que obtenga. En cambio, una persona que no trabaja, ¿verdad? Sí tiene obligación de contribuir, pero no va a ser sujeto de la ley del impuesto sobre la renta porque no obtiene ingresos. No está registrado en una empresa, no está registrado en el SAT ni en el Seguro Social y por lo tanto no tiene obligación de pagar. Entonces esa persona que no trabaja no es sujeto de la ley del impuesto sobre la renta porque no obtiene ingresos y no cae en el supuesto de la ley. El supuesto de la ley es que tiene que obtener ingresos. Si no los obtiene, no será sujeto de la ley. ¿Sí? Bien. Ahora, el objeto del impuesto sobre la renta, dice que es el hecho generador, es el hecho imponible del impuesto sobre la renta. Entonces dice, el objeto del impuesto es el hecho generador del crédito fiscal. Es una circunstancia o hecho que al realizarse hace que surja la obligación de pago del impuesto. Es decir, se trata del supuesto jurídico, hecho concreto o hipótesis para que se aplique la ley. Es lo que les comentaba yo, ¿verdad? El objeto del impuesto sobre la renta es cuando se genera la relación jurídico-tributaria. Esto es el evento que el contribuyente o el sujeto de la ley, ¿verdad?, realiza el objeto de la ley del impuesto sobre la renta. O sea, cuando el contribuyente obtiene ingresos, eso sería el objeto del impuesto, ¿verdad? Aquella actividad que hace que se genere la relación jurídico-tributaria, que por la cual caes en el supuesto de la ley. Obviamente, para que ustedes comprendan perfectamente este tema, es
la actividad que realizas. Si tú trabajas en lo que sea y estás por nómina, en ese momento estás cumpliendo el objeto de la ley, ¿verdad? O realizas cualquier actividad y te pagan, obtienes ingresos, ¿verdad? Obviamente tendrás que estar registrado en la Secretaría de Hacienda y tendrás que emitir, por ejemplo, un CFDI, una factura, ¿verdad? Si te dicen, pues vas a hacer esta actividad, pero me vas a emitir una factura y te voy a pagar, ¿ok? En ese momento caes en el supuesto de la ley, estás cumpliendo con el objeto de la ley del impuesto sobre la renta. Y entonces eso hace que tú seas sujeto de la ley. Dice, los conceptos del hecho generador y el hecho imponible están indisolublemente ligados. El hecho generador puede considerarse la conducta del contribuyente, a partir de la cual se coloca en el supuesto previsto en la ley. En el caso del impuesto sobre la renta, realizar actividades gravadas por la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Le decía yo, es la actividad que realizas para caer en el supuesto de la ley. Aquí es bien importante que comprendamos este concepto, ¿verdad? El objeto de la ley es la actividad, en palabras muy simples, ¿verdad? Es la actividad que realizas, es la actividad por la cual cae uno en el supuesto de la ley. Les vuelvo a comentar, ¿verdad? Vamos a suponer que que, que hay contribuyentes, hay personas por las cuales obtienen ingresos, ¿verdad? Realizan actividades y obtienen ingresos. Pero hay algunas en las que le piden factura y hay algunas en las que no les piden factura, ¿verdad? Hay contribuyentes que no están, o personas físicas que no están dadas de alta y dicen, no, pues, por ejemplo, píntame mi casa, ¿verdad? Y no necesita factura. Entonces, esa actividad es el objeto de la ley. Obviamente, si no emites factura, no vas a pagar impuesto por esa actividad. Pero si tú le haces o le pintas, no sé, el local a una empresa y te va a pagar, obviamente te va a pedir que le emitas una factura. Y entonces, esa sí formará parte del objeto de la ley del impuesto sobre la renta y tendrás que pagar impuesto, ¿verdad? Diferentes impuestos, porque normalmente vienen de la mano, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA. Entonces, si tú realizas actividades por las cuales obtengas ingreso, ¿verdad? En ese momento estás cayendo en el supuesto de la ley del impuesto sobre la renta. Y obviamente tendrás que pagar impuesto, ¿verdad? Por esa actividad, por ese ingreso. Por otra parte, el hecho imponible o hipótesis de incidencia el- es el presupuesto de hecho previsto en la ley por cuya realización surge la obligación de pago del tributo. En el caso del impuesto sobre la renta, es la obtención de ingresos por parte del contribuyente. Se observa que hecho generador y hecho imponible son dos caras de la misma moneda. Entonces, bien importante es que entendamos, ¿verdad? Que el objeto de la ley del impuesto sobre la renta es la actividad, ¿verdad? La obtención del ingreso por parte del contribuyente, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, por favor, coméntenme, la verdad, porque es bien importante que esto quede bien claro. Luego a veces no sabemos, ¿verdad?, qué es el objeto de la ley y se supone que nosotros vamos a ver diferentes conceptos, ¿verdad?, que pudieran en un momento determinado confundirnos. Entonces, el sujeto de la ley, ¿verdad?, es aquel que tiene la obligación de pagar. Todas las leyes en el artículo número 1 siempre dicen quién es el sujeto.
¿verdad? Como por ejemplo les decía yo en esta ley, lo que leímos al principio, en el artículo número 1. Siempre dicen, el sujeto de la ley del impuesto sobre la renta son las personas físicas y morales. Obviamente abarca a todos, ¿verdad? Bien, el objeto de la ley, en este caso, vendría siendo la obtención de los ingresos. Aquel contribuyente que obtenga ingresos será sujeto de la ley, ¿verdad? El objeto de la ley es la actividad por la cual cae en el supuesto de la ley. Y en este caso, pues el supuesto es la obtención de ingresos, ¿verdad? Bien, el artículo número 6 del Código Fiscal de la Federación describe al hecho generador señalado que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas por las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurren. Por otra parte, conforme al artículo primero, el hecho generador de este impuesto es la obtención de ingresos de todo tipo y por toda persona, ¿verdad? Abajito hay una imagen que dice el objeto del impuesto sobre la renta es el hecho generador, realizar las actividades gravadas, y el hecho imponible es la obtención de ingresos, ¿verdad? Aquí es muy importante que nosotros entendamos este concepto, ¿verdad? Y obviamente, mientras nosotros podamos comprender bien cuál es el objeto de la ley, con eso tenemos para comprenderlo, ¿verdad? Entonces, espero que hayan entendido y que no tengan dudas que los puedan confundir. Bien, la base del impuesto sobre la renta. La base del impuesto mide la dimensión económica del hecho imponible y debe determinarse en cada caso concreto. Esta dimensión económica es muy importante, pues también permite establecer la capacidad de contribuir de las personas y por tanto permite determinar caso por caso, conforme a los procedimientos legalmente establecidos, cuando las personas específicas deben de pagar por concepto de impuesto sobre la renta. Este concepto también es muy importante, ¿verdad? La base del impuesto sobre la renta es sobre la cual vamos a pagar el impuesto, ¿verdad? Es la cantidad o el importe por el cual vamos a pagar, pues, el impuesto sobre la renta. Y es bien importante, ¿verdad? Porque el objeto de la ley es la obtención de ingresos, pero los ingresos no es la base, ¿verdad? No es la base de la ley. Entonces, todas las leyes, dentro de su articulado, mencionan todos estos conceptos, todos los elementos. Cada ley nos menciona quiénes son los sujetos, cuál es el objeto, ¿verdad? Cuál es la base, cuál es la tasa o la tarifa y cuál es la época de pago. Entonces, en este caso, la ley del impuesto sobre la renta nos establece cuál es el procedimiento que se tiene que hacer para poder determinar la base del impuesto, ¿verdad? La base gravable de personas morales dice a la utilidad fiscal del ejercicio, esto viene en el artículo número 9 por si alguien lo quisiera consultar. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuye en su caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores y el resultado es la base gravable del impuesto sobre la renta. Entonces, les comentaba yo, la ley del impuesto sobre la renta también establece cómo se debe de determinar, ¿verdad? En el artículo número 9 de la ley establece el método o el procedimiento para poder determinar esta base gravable. Abajito dice, ¿verdad? Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas y participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, menos, en su caso, pérdidas de ejercicios anteriores, nos va a dar como resultado la base gravable del impuesto sobre la renta.
también en este caso vamos a hacer ejercicios, no se preocupen, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicios para determinar la base gravable para el pago del impuesto sobre la renta. Entonces, la base es la cantidad sobre la cual vamos nosotros a determinar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces llevamos tres elementos. El sujeto, que es quien está obligado al pago del impuesto sobre la renta. El objeto, que es la actividad mediante la cual cae uno en el supuesto de la ley, ¿verdad? Y la base, que es la cantidad sobre la cual se va a cobrar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Vamos a ver ahora la tasa, cuota o tarifa. Dice, en el caso del impuesto sobre la renta, para las personas morales, existe una tasa fija. La ley del impuesto sobre la renta en el artículo 9 establece que en el caso de las personas morales, la tasa es del 30% anual sobre la utilidad fiscal. Entonces, en este caso, para personas morales, ¿verdad? La ley me establece un procedimiento mediante el cual se determina el impuesto sobre la renta. Y en el artículo número 9 viene, ¿verdad?, ese procedimiento y también viene la tasa, que en este caso es del 30% para personas morales. Para personas físicas, dice tasa, cuota o tarifa. Ok, para las personas físicas es una tarifa. Es una tarifa que dependiendo de los ingresos que se obtengan, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad que resulte, es la tarifa que se cobra, que va desde el 0% hasta el 35%, ¿verdad? Dependiendo del importe de los ingresos, bueno, pues se cobra esta tarifa y varía, ¿verdad? Varía por ejemplo, de 0 pesos a 1,000 pesos, te cobran, por ejemplo, no sé, el 1%. De 1,001 pesos a 3,000, te cobran otro porcentaje, ¿verdad? Y dependiendo de los ingresos, entre más ganes, más pagas, ¿verdad? Entonces, sí está bien claro, ¿verdad? Aquí, en el caso de la tasa, ¿verdad? Es el porcentaje que nos van a cobrar de impuestos sobre la renta, que en este caso, ¿verdad?, vendría siendo el 30%, el cual está establecido en el artículo 9 de la ley. Por último, vamos a ver el último de los elementos, que es la época de pago. La época de pago se refiere al plazo o momento establecido por la ley para que se satisfaga la obligación. Es decir, se trata del momento en que se debe de pagar el impuesto sobre la renta. Este impuesto se debe de pagar de manera anual, ¿verdad? Es un impuesto anual. No obstante, también se deben realizar pagos provisionales. Fíjense algo muy importante. El impuesto sobre la renta, y la misma ley lo establece, es un impuesto anual. O sea, se debe de determinar en forma anual y se debe de pagar en forma anual. La misma ley, ¿verdad?, en el artículo 9 establece que la fecha de pago del impuesto son 90 días posteriores al cierre del ejercicio, ¿verdad? Entonces, en el caso de las personas morales, el plazo para pagar el impuesto sobre la renta es a más tardar el día último del mes de marzo, porque establece que son 90 días posteriores, ¿verdad?, al cierre del ejercicio fiscal. Por lo tanto, ¿verdad?, sería
el impuesto anual, pero para evitar el que pues la gente no tenga dinero para pagar, pues la ley en el artículo 14 establece que se tienen que hacer pagos provisionales. También de los pagos provisionales vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? Entonces, la época de pago del impuesto sobre la renta sería los pagos provisionales el día 17 del mes siguiente al desarrollo de las actividades grabadas. Quiere decir que todos los ingresos que se obtengan del primero al día último de enero se deberán de pagar a más tardar el día 17 del mes de febrero. Todos los ingresos que se obtengan del primero al día último del mes de febrero se deberán de pagar a más tardar el día 17 del mes de marzo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Los de marzo en abril, los de abril en mayo, el día 17 de mayo, todos los ingresos de mayo en 17 de junio y así sucesivamente hasta diciembre. Los ingresos del primero al último de diciembre deberán pagarse a más tardar el 17 de enero, ¿verdad? Y todos esos ingresos de todo el año, ¿verdad? Deberá de presentarse una declaración anual. Dice, el pago anual deberá ser a más tardar el 31 de marzo del año siguiente para personas morales, ¿verdad? Entonces, independientemente de hacer pagos provisionales que deberán de hacerse o deberán de pagarse a más tardar el 17 del mes siguiente, deberá de haber un pago anual, una presentación de una declaración anual para personas morales, a más tardar el día último del mes de marzo del siguiente año. Para personas físicas también se deberán hacer pagos provisionales, ¿verdad? Que también deberán de pagarse a más tardar el día 17 del mes siguiente al desarrollo de las actividades grabadas. Y para estas personas, ¿verdad? El pago anual o la presentación de la declaración anual deberá ser a más tardar el 30 de abril del siguiente año. Pero bueno, aquí es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? La persona moral deberá presentarse la declaración anual en marzo, el último día de marzo. Y en el caso de las personas físicas, ¿verdad? A más tardar el último día del mes de abril. Profe, Mande. o sea, se paga a más tardar el 17 y lo del anual es para nada más hacer tu declaración. Bueno, fíjate, normalmente la ley creó los pagos provisionales para que tú fueras pagando mes a mes, porque hace muchos años, cuando reciente entró la ley del impuesto sobre la renta, se pagaba en forma anual, pero llegaba el año y tanto la gente como las empresas no tenía para pagar una cantidad tan alta de impuestos, ¿verdad? Imagínate, quien venda 1 millón de pesos tendría que pagar 300,000 pesos de impuesto. Entonces, era mucho, y entonces la gente no tenía, se gastaba el dinero, no tenía para pagar. Por esa razón, se crearon los pagos provisionales, para decir, bueno, si tú en enero, tuviste ingresos por 20,000, pues págame ahorita por 20,000, ¿verdad? O por 100,000, y me vas anticipando el pago. El pago provisional es un anticipo al pago anual. Entonces vas pagando, vas pagando, vas pagando, y en la declaración anual, ¿verdad? Únicamente pagas la diferencia, lo que a lo mejor no pagaste o alguna diferencia que tuviste, ¿verdad? En el cálculo del impuesto anual, y obviamente, pues tendrás que, si sales a pagar, pues tendrás que pagar. Si en el caso de que hayas pagado de más y saliste a favor, bueno, ¿verdad? Tendrás que, si sales a favor, tendrás que solicitarlo en devolución o acreditarlo para los siguientes ejercicios. Pero obviamente esto hace que tú digas, bueno, si yo estoy pagando cada mes mis pagos provisionales, en el año ya no tendré que pagar. Bueno, en esencia, así debería de ser, ¿verdad? En esencia, tú, si estás pagando mes con mes
lo correspondiente a tus ingresos, bueno, a fin de año ya no tendrías que pagar. Sí es cierto que así resulta, pero por ejemplo, hace rato les comenté yo del ajuste anual por inflación. Si el ajuste anual por inflación en la empresa sale que es un ajuste anual por inflación acumulable, pues es una cantidad que tú tendrás que acumular como ingreso, ¿verdad? Y entonces ya eso, entonces tendrías que dar esa cantidad o lo que resulte, ¿verdad? De esos conceptos. Fíjense, a lo mejor ustedes van este, a comenzar a ver cosas que en un momento determinado nosotros pues no comprendemos perfectamente. ¿Por qué tengo que pagar un impuesto sobre un ingreso que no recibí o sobre una cantidad que efectivamente pues no fue y no lo percibí, ¿verdad? ¿Por qué tengo que pagar un impuesto? Bueno, en este caso, la ley establece este tipo de, de conceptos en los cuales pues, nosotros lo tenemos que considerar, ¿verdad? Como el ajuste anual por inflación. Este es un ingreso, si es que sale acumulable, es un ingreso que tenemos que acumular y por el cual tenemos que pagar impuesto, ¿verdad? Y a lo mejor, pues en el cálculo de este concepto, pues bueno, se acumula a la declaración anual y tenemos que hacer, pues un pequeño pago, una diferencia, ¿verdad? Pero bueno, la idea es de que en la presentación de la declaración, ya nada más, como tú dices, es presentarla. Presento la declaración y ya quedé, ¿verdad? Porque mes con mes he venido pagando. Pero, pues bueno, hay diferentes conceptos que más adelantito vamos a ver que también, bueno, pues nos afectan, ¿verdad? En la presentación de la declaración anual. Muy muy importante es que vayamos nosotros comprendiendo estos conceptos, ¿verdad? Y por lo menos saberlos. Eso sí nos los tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que saber cuál es el sujeto, el objeto, la base, la tarifa y la época de pago. Poco a poquito ustedes se van a ir dando cuenta que esta parte de la ley del impuesto sobre la renta es un poquito complicada porque tenemos que hacer exactamente lo que nos dice la ley, ¿verdad? Ahora sí que como dicen, lo que dice la ley, y la ley dice que pues bueno, ¿verdad? Tenemos que hacer pagos provisionales y tenemos que, en un momento determinado, tenemos que también presentar declaraciones anuales. Por lo que, pues bueno, ¿verdad? Es importante que comprendamos ese concepto. No sé si tengan alguna otra duda, compañeros. O sea, lo que se refirió de la inflación es algo, o sea, como no entendí muy bien eso de el porcentaje de la inflación y por qué va a afectar a la empresa. Bueno, a ver, déjame ver si el tema que sigue es es ese, ¿verdad? Porque la ley del ingreso, perdón, la ley del impuesto sobre la renta, pues nos establece qué es lo que tenemos que pagar, y en su caso, nos establece, ¿verdad?, qué conceptos son los que debemos de considerar. Entonces,
nos dice que en este caso el ingreso, el ajuste anual por inflación, lo debemos de considerar como ingresos. Y ahorita lo vamos a ver rapidísimo, ¿verdad? Para que se entienda un poquito más. A lo mejor tú no, o todos, ¿verdad? No podemos comprender por qué tengo que pagar impuesto sobre algo que no, que no vendí. Te voy a explicar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reacciona de acuerdo a todas las actividades que hacen los contribuyentes, porque los contribuyentes cada día están buscando la forma de no pagar impuestos. Entonces, se encontró que para no pagar impuestos, lo que hacen los contribuyentes, por ejemplo, es pedir préstamos entre empresas. Se piden un préstamo y y no lo pagan, ¿verdad? El préstamo en sí no genera impuesto porque es financiamiento. Entonces, vamos a suponer, yo le pido prestado a una empresa de mi grupo, ¿verdad? Y la empresa de mi grupo me presta 1 millón de pesos. Y quedamos en pagarle intereses, no sé, el 10%. Le voy a pagar un interés del 10% mensual, ¿verdad? Y entonces, no le voy a pagar porque es empresa de mi mismo grupo hasta que yo tenga dinero, yo voy, mi deuda con él aumentó, ¿verdad? Ahora le debo a él 1 millón de pesos más los intereses. Entonces, los intereses sí son deducibles de la ley del impuesto sobre la renta, como ya lo vimos en el artículo número 8, ¿verdad? Los intereses son acumulables para la persona que cobra y deducibles para la persona que paga. Entonces, esos intereses, si no los pago, ahí están acumulándose en la deuda. Le debo y le debo y le debo, pero ya me los puedo hacer deducibles. Y entonces me estoy haciendo deducible una cantidad, pues que todavía no he pagado. Por eso en la ley dice que sean intereses devengados, o sea, intereses que ya se deben de pagar a fuerza, ¿verdad? Entonces, yo los debo y se acumulan mis deudas. Por eso la ley dijo, bueno, si todas las empresas están incrementando sus deudas, les voy a poner un impuesto a esas deudas. ¿Cómo puedo hacerle? Bueno, se inventaron el ajuste anual por inflación. Y el ajuste anual por inflación es una cantidad que se determina por el aumento real de sus deudas. Así dice la ley, ¿verdad? El ajuste anual por inflación es la cantidad que resulta por el aumento real de sus deudas. Obviamente, si las empresas tienen préstamos y se están incrementando sus deudas porque se están haciendo deducibles los intereses, bueno, pues la Secretaría de Hacienda dice, entonces yo les voy a cobrar por esos intereses que no pagan y que se están haciendo deducible. Es como si fuera la contraparte. ¿Sí me explico? Sí, profe. La ley lo que hace es que reacciona, por ejemplo, vamos a suponer, no sé si ustedes sepan que los centros comerciales, por ejemplo, Walmart, cuando llegó a México, durante los primeros 3, 4 años de que llegó a México, él no pagaba el impuesto sobre sueldos y salarios. Y entonces la Secretaría de Hacienda la revisó y le dijo, bueno, ¿por qué no pagas? Y dijo, bueno, porque yo no tengo empleados. ¿Cómo que no tienes empleados? Y todo el personal que está trabajando, bueno, ¿verdad? No son mis empleados, son mis asociados. Y a los asociados no se les paga sueldo. Y entonces la Secretaría de Hacienda dijo, caray, si es cierto, ese concepto no lo tenía considerado en la ley, ¿verdad? A los socios o asociados se les pagan rendimientos de utilidad, o sea, al final del año hacen un recuento
determinan la utilidad y se les paga. Entonces lo que hace el Walmart y todas los centros comerciales es que a sus asociados les anticipa, ¿verdad? Anticipo de rendimientos. Les va anticipando la utilidad que van a tener a fin de año. Y como ese concepto la ley no lo tenía, bueno, ahora ya la incluyó, ¿verdad? Dijo, ah, bueno, entonces también las empresas que paguen anticipos de rendimientos también van a pagar impuesto. Así pasó con el ajuste anual por inflación. Las empresas comenzaron a pedir préstamos y a no pagarlos y a estar acumulando los intereses y hacérselos deducibles, o pagarlos y hacerlos deducibles porque eran del mismo grupo empresarial y donde les conviene, ¿verdad? Hacer este tipo de operaciones. Bueno, la ley reacciona y dice, para que, para que, este, para que no me hagas deducibles tantos intereses, bueno, yo te voy a cobrar impuesto por el aumento de tus deudas. Y por ese aumento de las deudas se cobra o se determina el ajuste anual por inflación. Que si tienes un aumento muy fuerte en tus deudas, vas a tener ingresos y vas a pagar impuesto. Claro que si tus deudas disminuyen, o sea, no tienes préstamos y no tienes intereses, bueno, puede ser que el cálculo sea ajuste anual por inflación deducible y vas a tener, pues, erogaciones, ¿verdad? Vas a tener deducibles y vas a pagar menos impuesto. Que les comentaba yo, pocas empresas hay las que determinan los ajuste anual por inflación deducible. Y entonces, por esa razón, resulta, ¿verdad? Por esa razón resulta que la ley reacciona y creó ese concepto, ¿verdad? De ajuste anual por inflación acumulable. A lo mejor ahorita ustedes van a decir, híjole, está bien complicado porque no le entiendo, ¿verdad? No sé a qué se refiere. No se preocupen, conforme vayamos avanzando, ustedes van a ir comprendiendo porque vamos a ir viendo tema por tema. Les decía yo, vamos a ver este tema del ajuste anual por inflación y vamos a nosotros a ver cómo se determina, ¿verdad? Cómo se determina. Y obviamente, y vamos a hacer cálculos y todo para que ustedes comprendan bien cuál es el concepto de la ley, ¿verdad? Del por qué está haciendo esa situación. Bien, vamos a ver ahora, ¿no tienen alguna otra duda, compañeros? Don profe. Muy bien. Nuestro siguiente tema es los ingresos, ¿verdad? Vamos a ver ahora los ingresos acumulables. Espero que ya tengan en su pantalla mi presentación. Sí. Vamos a ver qué son los ingresos, ¿verdad? Para la ley del impuesto sobre la renta. En el artículo 16, la ley del impuesto sobre la renta establece: las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumulará la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes del establecimiento en el extranjero. Y nos dice también, el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas, ¿verdad? Es lo que les comentaba. Que aquí es importante que nosotros entendamos este punto, ¿verdad? Entonces,
todo lo que reciban las empresas se considera ingreso, ¿verdad? Y les decía yo, bueno, les leía yo, ¿verdad? Acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, todas las operaciones que se hacen en efectivo, ¿verdad? En bienes, en el caso de que por la adquisición de bienes o servicios le paguen también con bienes, que no tengan para pagar y digan, ah, bueno, pues llévate, no sé, el coche, llévate, no sé, otro producto, o que lo embarguen, ¿verdad? También es, el embargo también es una obtención de ingresos. En servicio, ¿cómo le puede pagar alguien en servicio a otra persona? Ah, bueno, pues es como, por ejemplo, vamos a suponer que una empresa le debe a otra y le dice, no, pues vamos a suponer, le compra pintura, ¿verdad? Y no tiene para pagarle y le dice, bueno, yo me dedico a pintar, ¿qué te parece si te pinto tu edificio, ¿verdad? Le presta un servicio y con eso le paga. Ese es cuando se cobra en servicios, dice, en crédito o de cualquier otro tipo, ¿verdad? Entonces, cualquier cantidad que reciba o que pacte recibir la empresa o la persona moral se considerará como ingreso. Y esto normalmente la Secretaría de Hacienda considera como ingreso todo aquello que esté en el estado de cuenta bancario. Todo lo que caiga en el estado de cuenta bancario como depósito se considera ingreso. Pero ahí también dice, el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución de las deudas. Y les comentaba yo, normalmente, ¿verdad? Todas las empresas lo que hacen es, pues, endeudarse, ¿verdad? Endeudarse y endeudarse y obviamente, este, lo que, lo que, lo que generan, ¿verdad? Por esas, deudas, normalmente son deducibles. Bueno, la ley dice, ah, bueno, si, si tú estás teniendo estos beneficios por tener deudas, bueno, pues se crea el ajuste anual por inflación. Y él dice, para los efectos de este título, no se considerarán ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital. Este punto es importante, ¿verdad? Porque ¿por qué el aumento de capital de la empresa no se considera ingreso? Bueno, se supone que los accionistas, ¿verdad? Los accionistas al momento de invertir cierta cantidad de dinero, ¿verdad? El dinero que ellos tienen ya pagó impuesto, ya sea que lo hayan ganado por el pago de sus dividendos, ¿verdad? El cual pues cobran un impuesto, o por salarios, que en un momento determinado tengan un trabajo y obtengan ingresos también, y por salarios pues también pagan el impuesto, ¿verdad? Entonces se supone que los aumentos de capital no son sujetos o no pagan impuesto porque ya pagaron el impuesto anteriormente, ¿verdad? Todos los movimientos de capital se supone que es por dinero que ya pagó impuesto y por esa razón los aumentos de capital pues no pagan impuesto, ¿verdad? Ahora, por pago de pérdidas por sus accionistas, se supone que si ya en nuestro capital tenemos pérdida, igualmente, ¿verdad? Igualmente el socio va a aportar una cantidad que se supone que ya pagó impuestos y por esa razón, bueno, pues no paga, no se consideran ingresos y no paga impuestos. Por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación, ni los que se obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. Bien, es bien importante, compañeros, que ustedes
lean la ley. Yo les recomendé en la clase anterior que se consiguieran la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ya la consiguieron? ¿Ya la tienen? Sí, profe, de hecho tenemos otra clase donde estamos viendo también los impuestos y así. Ah, ¿están viendo ISR de personas físicas? No, tenemos la clase de sistema tributario. Ah, ok, qué bueno. Bien, entonces yo les pido de favor que repasen, ¿verdad? Ya sea la presentación que estamos viendo o la ley del impuesto sobre la renta. La presentación les expongo en cada clase está basada 100% en la ley. Entonces, si algún concepto o algún artículo no se entendió perfectamente, denle de favor una repasadita, ¿verdad? En su casa a la ley del impuesto sobre la renta. El día de hoy comenzamos a ver este último tema, ¿verdad? Lo tenía yo previsto para la siguiente clase, pero bueno, ya le anticipamos un poquito al artículo 16. Entonces vamos a ver lo que son ingresos y los que no se consideran ingresos. Entonces, si ustedes, bueno, pues tienen un poquito de curiosidad, lean el artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta, 16 y 17, ¿verdad? Que son los temas que vamos a ver en la siguiente clase, donde vienen los momentos de acumulación, ¿verdad? Entonces, no se los dejo de tarea para ver si, este, pueden ustedes o háganse un espacio y léanlos, por favor. Yo sé que es importantísimo, ¿verdad? Que ustedes lo comprendan. Entonces, por favor, lean el artículo 16 y 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y lo vamos a comentar la siguiente clase. ¿Sí está bien? Sí, profe. Muy bien. Ok, pues bueno, compañeros, vamos a dejar hasta aquí la clase, ¿verdad? Y pues nos vemos la siguiente clase. Síganse cuidando y pues bueno, agradezco su atención. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Hasta Muy luego. bien, suerte. Gracias, profe. Hasta luego, que Bye, les vaya profe. bien. Gracias. Ay, profe. Que les vaya muy bien, suerte, compañeros.